Bueno, antes de nada y como no puede ser de otra manera, daros la bienvenida a todas las miembros de la primera edición, ¿no?, de la edición del año pasado de STEM Talent Girl, a los miembros de la segunda edición de STEM Talent Girl. Gracias por tener la valentía de sumaros a este programa, que estoy segura de que os va a merecer la pena. Gracias a los papás que acompañáis a vuestras hijas en esta segunda edición. Vuestro papel es fundamental, como sabéis, en la educación de vuestros hijos, y espero que lo que escuchéis hoy y en las siguientes masterclass pues os guste y que encontréis un alineamiento en este programa con respecto a lo que vosotros mismos pues hacéis desde casa. Igualmente pasa con los educadores, que hay algunos por aquí. Pues STEM Talent Girl no deja más que de sumar a lo que desde el campo de las aulas pues muchos educadores llevan a cabo en el día a día, empoderando, quitando barreras y dando a conocer, en este caso, el mundo de las ciencias y la tecnología, pero con ejemplos de mujeres que os van a enseñar lo que significa caerse, levantarse, trabajar duro, tener una visión clara, ver el mundo de otra manera, poneros otras gafas para ver el mundo que tenéis por delante y la oportunidad que tenéis delante de vosotras. Hecha la bienvenida, tengo que agradecer, como siempre, al Museo de la Evolución Humana porque nos acompaña en este viaje, es un actor clave. Siempre digo que el Museo de la Evolución Humana tiene la habilidad de seguir escribiendo la evolución humana y es genial que nos acoja en sus instalaciones. Gracias a L'Oréal, que no sé dónde estás, Inés. Hola. Gracias a L'Oréal porque es un superactor protagonista y ha habilitado que podamos llevar a cabo esta promoción junto con ASTI Mobile Robotics, desde la Fundación ASTI Tecnología y Talento. Si, para las que no me conocéis, perdonad, que uno empieza en la vida presentándose. Soy Verónica Pascual, consejera delegada de ASTI Technologies Group y además presido la Fundación ASTI Tecnología y Talento. Para así la entre burgalesas, yo nací en Barcelona, me crié en Burgos, fui a Maristas desde los 5 años hasta los 18, con múltiples paradas porque me tocó mucho viajar fuera de España a lo largo de mi infancia, pero vamos, que me siento cualquiera de vosotras y ojalá hubiera tenido la oportunidad que tenéis vosotras de haberse estado sentada en vuestra silla. Así que de nuevo os invito a que aprovechéis al máximo estas jornadas y este programa. Sigo diciendo, primera edición de STEM Talent Girl, que ya se cerró. Quiero daros algunas cifras porque creo que es reseñable y es importante poner en valor el camino que ya se ha recorrido. Estamos ahora abriendo la segunda edición. En la primera realizamos lo que en el ámbito de la tecnología llamamos el pilotaje. El pilotaje significa cuando uno pone algo en marcha y lo prueba y aprende de ello, y así vamos haciendo procesos iterativos en que cada iteración tiene que ser aún mejor. La primera iteración de este programa, el pilotaje que se hizo en Burgos el año pasado con la primera edición, pues creo que salió muy bien, ¿no? Algunas de vosotras sois las mejores embajadoras del programa. Pues en ese programa hubo 30 alumnas, ¿no? 30 mujeres de 14, 15 años, de tercero y cuarto de la ESO, que recorrieron 8 masterclass, hubo 60 sesiones de shadowing con 60 mentoras. Se hizo el primer evento nacional con Telefónica Open Future, ¿verdad? Que fueron a visitar las instalaciones de Telefónica Open Future y a probar temas de realidad virtual y otros elementos. Y bueno, pues de vosotras el 90% vais a seguir por la rama de ciencias y tecnología en bachillerato, lo cual pues bueno, indudablemente es muy interesante y es parte de la vocación que quiere despertar este programa. A día de hoy tenemos más de 1000 seguidores en redes sociales y vosotras, que sois todas unas tuiteras de pro, pues o unas redes sociales de pro, pues os invitamos a que le deis altavoz a la iniciativa. Novedades de la segunda edición. Bueno, pues lo bueno de ser las pioneras es que tenéis el orgullo de ser las embajadoras de lo que viene por detrás. Y lo que viene por detrás es la segunda edición de STEM Talent Girl Burgos, la primera edición como tal, dentro de esta segunda edición, en Valladolid y en Cantabria. Están a punto de sumarse Madrid y Asturias, y hay todo un programa con la Dirección General de la Mujer para expandir STEM Talent Girl en todo Castilla y León y que haya más de 600 jóvenes que de aquí a 2020 en Castilla y León se hayan sumado a este programa. Eso es genial.
Es genial por muchas causas, entre otras muchas porque iréis viendo que hay algo que se llama network o que se llama red y que ir conformando parte, siendo parte de esta red va a ser buenísimo porque a lo largo de vuestra vida os vais a encontrar muchas veces. Y tener compañeras, no solo las de grupo, sino las de otros grupos de otras ciudades va a ser muy potente para vosotras. El día de mañana cuando cambiéis de ciudad, si algunas os vais a estudiar a Madrid o si vais a estudiar al extranjero pero coincidís con otras personas de otros STEM Talent Girl, otras mujeres, pues vais a encontraros, o sea, os invito a que saquéis máximo partido también de ese crecimiento. Y bueno, pues en esta segunda edición, en el ámbito de Burgos, van a participar mujeronas. Las de primera edición ya me lo habéis oído hablar más veces. Yo os invito siempre a las masterclass, y ahora vais a oír a Miriam, que es una crack, a que no tengáis visión de túnel, ¿no? La visión de túnel es como los burros cuando van con las burreras aquí, ¿no? No, vosotras tenéis que hacer, no sé si hacéis pilates, pero los brazos bien abiertos. Esa es la visión que tenéis que tener. Tenéis que beberos todo lo que escuchéis. Quitaros las gafas de nada, fuera etiquetas. Escuchad todo, absorberlo todo. Sois esponjas, comportaros como tal. Nunca sabéis en la vida los recursos que vais a necesitar, así que beberoslo todo. Va a haber mujeres como Miriam a continuación, pero también vendrá María Blasco, cerrará María Elena Antolín, que sabéis que además en Burgos pues dirige un empresón de 28.000 tíos y tías, que esto se dice pronto y hay que hacerlo, y que es muy valiente también. Entonces pues será muy interesante que os compartan sus experiencias y que las escuchéis con atención. Igualmente, este año, dentro a nivel de los eventos nacionales, pues gracias a la alianza con L'Oréal, pues vamos a participar en el evento For Women in Science. L'Oréal lidera pues uno de los programas de mayor impacto en el ámbito de la mujer y la ciencia a nivel internacional. Así que es fantástico también formar parte de este ecosistema que va a ser muy valioso para vosotras. Y además pues participaréis, no sé todavía todos los detalles, pero en el evento nacional que se te llevará a cabo el 22 de noviembre. Bueno, pues creo que no me dejo nada así muy reseñable de decir. Me gustaría que pongamos un vídeo de cierre de la primera edición y a partir de ahí paso a presentaros con más detalle a Miriam y escuchamos lo importante que es a Miriam, que nos tiene que contar su historia. Venga. STEM Talent Girl, proyecto que ha nacido para inspirar, educar y empoderar a la próxima generación de mujeres líderes en ciencia y tecnología. Porque la tecnología va a hacer que todos nos igualemos en oportunidad y que florezcamos en cuanto a talento. A veces sales de un estado de decir, oye, esta gente es súper interesante, han luchado por lo que han querido, han hecho lo que han podido y yo quiero ser como ellas. Podéis dejar de aconsejar, pero tenéis que hacer algo que realmente os guste. Yo tenía más o menos decidido lo que quería estudiar y vamos, me ha puesto todo patas arriba, ahora quiero estudiar arqueología. Se trata de equivocaciones, la mayoría de las veces lo que creéis que es una equivocación no lo es. Ha sido una experiencia inolvidable, ya que ha sido como la ayuda a saltar y empezar a construir mi camino bien decidido. Inspiradora, totalmente inspiradora. La forma en la que estas mujeres nos han influido puede sonar atópico, pero es que es verdad. O sea, nos han dejado marcadas a todas nosotras. Y, por ejemplo, las charlas que hubo fueron increíbles. Era gente que te transmitía su pasión. Igual que las mentoras aquí en las charlas, te transmiten que están apasionadas por lo que hacen y que realmente les encanta su trabajo. Lo único que quiero deciros es que el mundo está esperando por vosotras, así que a liderarlo. Tenemos una suerte que no nos estamos creyendo de estar aquí. Buscamos atraer a las más jóvenes, informarlas y que ellas puedan tomar las mejores decisiones para lo que van a hacer con su vida, pero desde la información. Miriam es abogado especializada en Derecho Comunitario y en Comercio Exterior. Lo tengo que leer porque son tantas cosas que no soy capaz de acordarme. Pero bueno, socia del despacho internacional Deckert y presidenta honoraria de Canning House, punto de encuentro de ministros, dirigentes y altos cargos de Latinoamérica en Reino Unido. Es también miembro del Consejo Asesor Internacional del Instituto de Empresa. Además, desde hace un año preside el Comité Auditor de la UBS en Reino Unido. Asesora regularmente a empresas y gobiernos sobre la reglamentación europea y sobre el impacto del Brexit. Con anterioridad, fue asesora principal de Comercio y de Relaciones con Oriente Medio de los comisarios europeos Chris Patten y Benita Ferrero-Waldner. La leche. O sea,
asesora del Servicio Diplomático Británico Foreign Office sobre relaciones comerciales con el Mediterráneo, negociadora para la Unión Europea en la Organización Mundial de Comercio. ¡Hala! Desde 2013, Míriam González lidera la iniciativa Inspiring Girls International, que busca llevar a mujeres a los colegios para contarles sus experiencias a las niñas y animarlas a que abran caminos hacia las metas que deseen, sin condicionamientos de género o presiones sociales. Desde su lanzamiento en el Reino Unido en 2013, la iniciativa se ha expandido a otros 5 países, incluyendo España. Bueno, Míriam participa a menudo como comentarista política en la BBC, Sky, Antena 3, Onda Cero y El Confidencial, ¿no? Nos contaba antes, no estáis todos delante, que justo esta mañana venía de la tele de participar en Antena 3 en un programa. Es además autora del libro de cocina Made in Spain y del blog Mums and Sons, que es genial. Bueno, que ya lo abriréis y veréis, pero tiene unas recetas fantásticas. Bueno, además, su marido tiene el pedazo de honor de tenerla de mujer, que es el ex viceprimer ministro británico Nick Clegg. Y además es madre de 3 hijos. O sea, que tenemos delante de nosotros a una, hablando así en coloquial, mega crack, que ha tenido una vida no fácil, porque ella se lo ha labrado, y que es muy interesante que escuchéis, como os decía. Ahí abierto. La mente abierta. Todo lo que os va a contar, ¿vale? Que disfrutéis de la tarde. Gracias, Míriam. Bueno, muchísimas gracias. Con alguna de vosotras he tenido ya la oportunidad de hablar un poquito antes de que viniese el resto de la gente, pero como habréis oído, pues efectivamente yo soy abogado. He trabajado casi siempre fuera de España, primero en Bruselas, no como abogado, que os lo voy a contar ahora, y después en el Reino Unido. Pero si tengo que buscar algo así que me define, aparte de mi trabajo, porque el trabajo solo define una parte, pues os diría que yo me defino a mí misma como una de esas personas que piensan que son ciudadanas del mundo, que es una cosa que no está muy de moda ahora. Habréis visto por la tele y en las noticias que casi todo el mundo ahora intenta ver las cosas cada vez más pequeño. En donde estoy yo, en el Reino Unido, no quieren ser parte de la Unión Europea, hay cada vez más nacionalismos, todo el mundo quiere dar marcha atrás. Bueno, pues mi visión de la vida es justo la contraria. Yo adoro a mi país, mi pueblo, Olmedo, el mejor pueblo del mundo. Después viene Burgos como ciudad, pero primero viene Olmedo. Me fui a vivir al Reino Unido, experiencia fantástica, descubrí ahí una libertad como nunca la había tenido antes. Quiero a los 2 sitios prácticamente por igual, pero me defino a mí misma como una persona pues abierta, me gusta la racionalidad, me defino como liberal. Y otra de las maneras en las que me defino, que también es un concepto que a lo mejor alguna de vosotras no está muy de acuerdo, es como feminista. Yo me considero feminista porque pienso que las mujeres y los hombres, todas las niñas y los niños, todos los que estamos aquí, tenemos que tener exactamente la misma libertad para decidir lo que queramos hacer con nuestra vida, y aún así conozco mucha gente que piensa exactamente como pienso yo, y estoy segura de que muchos de vosotros pensáis como pienso yo, pero no se definen como feministas. De todas maneras, yo sí que me defino como feminista y me quiero presentar ante vosotros como tal. Y otra de las cosas que me define seguramente más que el resto de las cosas es que soy madre de 3 niños, son todos chicos, 15, 13 y 8 años. El de 8 años es un pequeño hooligan, en realidad no es casi ni un niño, pero bueno, pues hay un montón de testosterona en mi casa todos los días. Y por eso esto tiene mucho riesgo para mí, porque no son todos los días que yo tengo ahí una audiencia de tantas niñas con las que hablar. Normalmente son niños los que yo tengo en casa, así que normalmente cuando empiezo a hablar no hay manera de pararme, así que paradme si queréis preguntar, porque si no lo mismo sigo aprovechando ese momento. Me han pedido que os cuente un poquito cómo ha sido mi vida, y lo que voy a hacer es contaros las cosas que yo normalmente cuento cuando hablo hago las sesiones de Inspiring Girls. Y es intentar sacar una serie de conclusiones de cómo hemos visto o cómo vemos nosotros nuestra vida cuando miramos hacia atrás.
Yo empecé como estudiante muy cerquita de aquí, creo que son unos 200 y pico kilómetros, en un pueblecito de Valladolid que se llama Olmedo. Somos unos 3.000 y pocos habitantes. Nos gusta decir que somos 4.000, por eso de presumir un poco más, pero en realidad somos 3.000. Y bueno, pues yo tenía 8 años cuando empezó el proceso de transición hacia la democracia. Nací en la época de Franco, todavía, pues pueblo pequeño. Mis padres eran profesores y hice pues lo que se esperaba que se hiciese, que es que iba al colegio de mi pueblo. Era un colegio en el que íbamos todos los del pueblo, y entonces pues ahí había gente como los hijos de los empresarios del pueblo, los hijos de los profesores, como era yo. Yo tenía mi madre profesora de física y química y mi padre, que después entró en la política, pero que en ese momento era profesor de filosofía y de latín, o sea que era como un bocadillo, un sándwich, ahí no había manera de irse cuando había que hacer los deberes. Pero estaba pues los hijos de los agricultores, los hijos de todo el mundo, estábamos todos ahí metidos en un momento de una gran movilidad social, que era lo que ocurría en España en ese momento, y en el que todo el mundo nos decía que lo que importaba de verdad era la educación. Yo recuerdo, si hay algo que recuerdo así de pequeña, esas cosas que doy marcha atrás, pues siempre tenía yo ahí o mis padres o los amigos de mis padres o alguien diciendo: con educación podéis conseguir todo lo que queráis. Y la verdad es que yo me lo creí y creo que todos los amigos que yo tenía en ese momento también nos lo creímos. Pero si miro hacia atrás, hacia lo que ocurrió en mi colegio, pues veo que después, que éramos un montón, no sé cuántos sois vosotros en clase, ahora hay como 20 y pico, 28 más o menos, algo así. 30. Bueno, nosotros había momentos que había 42, había momentos que había 44, o sea que os podéis imaginar la cantidad de gente. Y si miro hacia atrás y veo lo que hicimos todos los que estábamos juntos en ese colegio donde había tantísima variedad, la verdad es que me doy cuenta de dos cosas. Primero, que son los momentos más cruciales de vuestra vida. O sea, si miro hacia atrás, la gente que durante esos años se centró, que independientemente de todo lo que podían estar viviendo en ese momento, decidieron que iban a esforzarse, iban a trabajar, y a lo mejor pues en alguna asignatura tampoco se les daba tan bien, pero que en general se habían centrado y que estaban empujando las cosas, todos esos lograron hacer cosas realmente interesantes en la vida y han tenido las profesiones que ellos querían, y han salido gente con profesiones muy distintas, desde veterinario hasta arquitecto, yo soy abogado, cantidad de cosas distintas dependiendo de lo que vosotros queráis. Y aquellos que no se centraron, aquellos que empezaron a tontear, que ya lo de los estudios como que no lo tenían muy claro, que bueno, pues este año no importa, tal, aquellos que fallaron en esos años que van desde los 11 hasta los 16, 17, si miro hacia atrás, prácticamente ninguno de ellos ha logrado hacer lo que querían hacer en su vida. Así que si hay uno de los mensajes que me gustaría dejar con vosotros, es que si os vais a despistar en algún momento de vuestra vida, por favor, no os despistéis durante estos años, porque lo que hagáis durante estos años os va a marcar seguramente siempre. Y si aquí os descolgáis, luego es muy difícil volver a encarrilarse otra vez. Yo tenía mogollón de inquietudes cuando era pequeña, lo pedía todo. Que salía una beca no sé qué, la pedía. Un concurso de no sé qué, también lo pedía. Era de esas niñas un poco inquietas que me gustaba intentarlo todo y que decía, bueno, pues no puedo hacer algo que sea porque no me lo dan, pero no porque yo no lo he pedido. Y entonces me fui cuando acabé los estudios en Olmedo, que hice la básica, la EGB, se llamaba entonces, y después la secundaria, me fui a la universidad, a Valladolid. Estudié allí Derecho, os lo he contado antes, había hecho letras, no sabía muy bien qué hacer, decidí hacer Derecho pues porque no se me ocurría otra cosa, y la verdad es que la universidad para mí fue un poco de decepción. O
O sea, me lo pasé estupendamente, fue fantástico ir del pueblo a la ciudad, a Valladolid. Fui al sitio más cercano porque era lo que se hacía en ese momento. Tus padres querían que estuvieses lo más cerca posible para poder controlarte, ver qué es lo que hacías allí. Pero me encontré con una carrera universitaria en la que, en realidad, si miro hacia atrás otra vez, pues tampoco aprendí tantas cosas. Estaba muy centrada toda la carrera en te dictaban los apuntes y tú los tenías que aprender y no había ninguna de esas inquietudes que vais a tener vosotros cuando llegáis a la universidad, que creo que es un momento fantástico ahora para hacer carreras universitarias o carreras de formación profesional, pero todo el mundo se ha centrado mucho más en intentar hacer las cosas lo más prácticas posible. Yo no lo tuve en ese momento y realmente la universidad a la que fui en Derecho, pues hombre, no estaba mal, pero no era una de esas universidades estupendas. Pero como había estado pidiendo becas todo el tiempo, pues llegó un momento que me dieron las becas que pedí. Y una de las becas que pedí fue para ir al Colegio de Europa en Brujas, que me pareció una oportunidad fantástica, estudiar Derecho Europeo y Política Europea. Y me lo dieron justo en el último año, así que acabé la universidad y ahí tenía la beca para irme a Brujas. Y me encontré con que me fui allí a Bélgica a hacer estudios europeos y realmente mi francés era bastante malo y mi inglés era terrible. Y además yo venía de ese colegio estatal, público, en mi pueblo, después en la universidad más cercana, y de repente me encontré allí con un montón de chicos y chicas que venían de unos colegios. Es que no os podéis imaginar, o sea, todos estos colegios que yo había leído en los libros de nombres como Eton y Winchester, y habían ido a Oxford y a Cambridge y Sciences Po y Harvard, y me parecía todo de un glamuroso, y tenían un brillo. Es que no os puedo contar el brillo que tenía. Yo había pasado toda mi carrera y todo el colegio que me decían los profesores, no sé si os pasa a vosotros, ¿tenéis alguna pregunta? A ver, levantad la mano. Y yo me iba hacia atrás para que no me preguntase a mí, un poco como me habéis hecho algunas de vosotras antes cuando os estaba preguntando cosas. Y bueno, realmente estaba como intimidada, ¿no? Pero estos preguntaban y tenían confianza y trabajaban en grupos y se les notaba un montón que habían tenido una educación, vamos, de esas educaciones de primera, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y me agobié y pensé, yo había tenido unas notas estupendas durante todo el colegio y durante la universidad, realmente había currado un montón. Y llegaba allí a Brujas como pensando, esto va a ser fantástico, porque este es mi momento. Y llegué, me encontré con todos estos y pensé, he llegado al límite, esto ya no lo puedo hacer. Y recuerdo llamar a mi madre en septiembre, que para poneros en contacto, vosotros habéis oído hablar de las madres tigres, de estas madres asiáticas que empujan a los niños al tope, ¿eh? Bueno, pues mi madre es la versión mediterránea de las madres tigres, o sea, te empuja, pero te da de comer bien y te quiere un montón, claro. Y recuerdo llamarla en septiembre, llorando y diciendo, no puedo más, esto es imposible, yo he llegado al límite de donde yo puedo llegar, realmente esta gente está en una liga que no es mi liga y por favor ven a por mí porque me quiero volver a Olmedo. Y la respuesta de mi madre fue, un mes. Solo lo que te pido, Miriam, la única cosa que te pido es un mes. Dame un mes, tú te quedas ahí y lo intentas, y si al mes tú piensas que no puedes hacerlo, yo voy a ir personalmente a por ti. Volví, me puse a trabajar, seguí sin entender demasiado en inglés y en francés, hice lo que pude, seguía intimidada, al mes, teléfono a mi madre. No puedo, te dije que no podía y sigo sin poder, por favor ven a por mí, no puedo más. Respuesta de mi madre, un mes, dame un mes más y si al mes más tú no puedes, te prometo que yo voy personalmente a por ti. Y así seguimos durante 3 o 4 meses hasta que al final me di cuenta de que pude, y recuerdo de estos momentos definitivos de mi vida, recuerdo el momento en el que yo tuve que hacer una presentación a trancas y barrancas, que la saqué ahí en inglés, que la había
Vamos, había ensayado 150 veces, que ya me miraba en ese momento, ya estaba saliendo yo con el que ahora es mi marido, Nick Clegg, que me miraba como diciendo, esta mujer se ha vuelto loca, que está aquí, venga a repetir la misma presentación. Y ahí fui, lo solté y me hicieron 2 preguntas y hasta respondí a las preguntas. Y recuerdo ese momento en el que yo pensé, yo puedo competir, como uno de los momentos más definitivos realmente de mi vida. Y me di cuenta de una cosa que es importantísima. Y es que independientemente de dónde vengáis, de que penséis que venís de lo mejor o de lo peor, de que habéis tenido todas las oportunidades en la vida o que no habéis tenido ninguna, cuando miráis al mundo no se les puede mirar exclusivamente por dónde vienen, porque lo que yo aprendí en Brujas es que hay gente estupenda, mediocre y terrible, tanto en el instituto de mi pueblo, como en Oxford, como en Cambridge, como en Sciences Po y como en Harvard. En todos los sitios hay gente que se esfuerza, hay gente que pasa de todo y hay gente que nunca conseguirá hacer nada y que lo que cuenta realmente es el esfuerzo que tú estás poniendo en las cosas y no cuenta tanto de dónde vienes. Si encima has tenido una educación estupenda, eso es fantástico, pero eso no es lo que es determinante en tu vida. Bueno, pues acabé Brujas y tuve otro momentazo tremendo, porque seguramente alguna de vosotras lo pasaréis, porque todos pasamos por ello en algún momento, pero yo ya había logrado salir adelante en Brujas, además las notas no estaban muy mal. Y crisis económica. La crisis económica del 92. Mandé 150 currículums, 150 cartas, que además me las curré en inglés y en francés, que tenía su mérito. No me contestaron ni una. Y eso es algo que encuentro muchísima gente joven que a veces me viene en esos momentos en los que no encuentra trabajo a decirme, es que nadie me contesta. En esos momentos siempre piensas que jamás en tu vida vas a lograr conseguir un trabajo, que siempre vas a estar en el paro y que nunca nada va a funcionar. Pero la verdad es que tú sigues intentándolo y siempre hay algún momento en el que se te va a abrir alguna puerta y lo importante es encontrar el primer trabajo. Mi primer trabajo me lo dieron, fue un trabajo tremendo, la verdad. Me lo dieron porque no habían encontrado a nadie más y como yo había mandado uno de los currículums, pues alguien se había ido y me encontraron a mí. Y me hicieron estar durante 3 meses. Hacíamos, no os vais a creer ni siquiera que esto ocurra, pero en aquel momento mirábamos las leyes y las teníamos que resumir para poner las palabras claves y poder meterlas así a mano en una base de datos en la que después los estudiantes de Derecho podían consultarlo. O sea, de estas cosas antitecnológicas que gracias a Dios en el mundo en el que vivís vosotros no vais a tener nunca más. Pero era un trabajo de lo más aburrido que os podáis imaginar. Estábamos en un cuartito pequeño sin ventanas, sin nada, vamos, de estas cosas que dices, ¿para qué estudié yo tanto para tener que hacer este tipo de trabajo? Pero lo cogí porque me pareció que era la única oportunidad que tenía en aquel momento y creo que es otra de las cosas que me gustaría transmitiros, que muchas veces las oportunidades no es la oportunidad que tú estabas buscando, pero para mí ese trabajo me hizo conocer a otra persona que luego ya estaba trabajando en una consultoría, que me dijo que había un trabajo en esa consultoría en la cual después me enganché y en esa consultoría después me llamó el cliente y en 3 meses más o menos pasé de estar haciendo un trabajo que era absurdo, aburrido y que realmente no quería hacer, a estar trabajando como asesor reglamentario de British Telecom, que fue uno de los trabajos que más me han divertido y que más me han gustado durante toda mi vida. O sea que cuando estéis ahí dudando de cuáles son las oportunidades, hay que ser realista también con las oportunidades y ver qué es lo que tienes sobre la mesa. Y siempre es mejor tener una oportunidad, aunque no sea la oportunidad que te gustaría tener, a no tener ninguna oportunidad. Bueno, pues pasa la película durante una serie de años y me puse a trabajar como funcionaria de la Unión Europea. Ya había pasado el examen para ser funcionaria y estaban buscando a una persona que supiese del mundo de telecomunicaciones. Yo había estado en British Telecom, que fue uno de los primeros trabajos que después conseguí. Y pues buscaban un experto en comercio, telecomunicaciones, si era posible que fuese del sur de Europa, y ahí estaba yo y me dieron el trabajo y me encontré enseguida
pues haciendo negociaciones comerciales. De ahí pasé a asesorar sobre Oriente Medio, y también fue otra de esas oportunidades que te surgen en el camino. Estaban buscando una persona que supiese de comercio, pero que pudiese asesorar sobre Mediterráneo y toda la parte de Oriente Medio, de Israel, de Siria, de Irán. Y pues resulta que ahí estaba yo. Y siempre que miro hacia atrás me doy cuenta que yo nunca me preguntan muchas veces las niñas como vosotros: ¿tú tenías claro lo que querías hacer cuando tenías nuestra edad? Es como, ¿cuál fue la escalera que tú cogiste para lograr ser lo que eres hoy? Y la verdad es que si os voy contando y os estoy dando un poco más de detalle simplemente para que veáis las casualidades que yo he tenido en mi vida en el tipo de cosas que he ido haciendo, realmente nunca he visto una escalera. Lo que yo he visto ha sido oportunidades que me llevaban en un sitio a otro distinto, que a veces no tenía muy claro dónde iba y que a veces he mirado así hacia atrás y he dicho, he hecho un poco de progreso. Pero nunca ha sido tan claro como lo de tener un camino recto, una escalera. Y realmente en el tipo de personas que yo he visto que han logrado hacer lo que querían hacer, casi nunca ha sido un camino claro, siempre han tenido que pasar por una serie de fases en las que no tenían muy claro lo que tenían que hacer. O sea, que no os agobiéis mucho si no veis exactamente las oportunidades que queréis, porque lo importante es ir saltando de un sitio a otro con libertad y haciendo más o menos lo que queréis hacer, más o menos todo un poquito orientado, pero no necesariamente con un camino predeterminado. Bueno, pues me pongo ahí ya cuando yo estaba asesorando sobre Oriente Medio, y fue un momento fantástico profesionalmente, tremendo políticamente. Fueron 6 años que yo asesoraba a uno de los comisarios de la Unión Europea, y fue cuando empezó la segunda intifada en Palestina, segunda guerra de Irak. Para vosotros seguramente la primera, porque seguramente en la primera todavía erais muy pequeños. El principio de todos los problemas con Siria, el principio de todos los problemas con Irán, y os prometo que la razón por la cual en todos estos sitios las cosas iban mal no era porque yo me estuviese ocupando del asesoramiento político con respecto de ellas, pero bueno, un momento político fantástico. Y yo me había casado en ese momento y empecé a tener niños. Y tuve el primer niño, me volví muy pronto a trabajar, pues porque la agenda era muy intensa. Y bueno, a trancas y barrancas pues lo iba logrando. Difícil, mucho más difícil viajar a todos estos países cuando tienes un enanillo en casa, pero bueno, más o menos me iba orientando, ¿no? Y de repente, al año y medio, 2 años, me quedé embarazada otra vez y tuve el segundo hijo. Y mucho más difícil, con 2 niños, pues mucho más difícil hacer ese tipo de trabajo. O sea, se me daban circunstancias de, nos tenemos que ir a Islamabad, mañana. Y es como, ¿mañana? Pero si yo tengo mi niño, que no tengo a nadie que se pueda quedar con mi niño y que le vamos a dar de comer. O sea, ese tipo de planificación que a mí me parecía que yo iba a lograr hacerlo todo, pues en el día a día se convirtió en algo realmente muy complicado. Y en paralelo, mi marido, que en ese momento era parlamentario europeo, pues como casi todos los políticos, y si a alguna de vosotros os gusta la política, que espero que sí, porque hay que dedicarse mucho más a la política todos, además del trabajo que vayáis a hacer, pues a todos los políticos normalmente les gusta más la política nacional que la política europea. O sea que se quería ir a su país, al Reino Unido, a hacer política. Pensamos en algún momento si dividíamos la familia y nos juntábamos los fines de semana, y llegó un momento que ya fue como no, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí tenemos a 2 niños pequeños y lo que tenemos que hacer es tomar una decisión pragmática, y yo pensé que era mucho más fácil para mí irme a Londres y encontrar un trabajo allí, un sitio muy internacional donde hay miles de oportunidades para ser abogado, que el insistir en quedarnos en Bruselas. ¿Os acordáis que yo os he dicho al principio que yo era feminista? Bueno, pues no me sentí ni más ni menos feminista el día que yo tomé la decisión de dejar mi trabajo
que era un trabajo fabuloso que a todo el mundo le gustaba en Bruselas, para seguir a mi marido e intentar tener a mi familia unida en el Reino Unido. Y si hay algo que me gustaría también transmitiros, es que las decisiones que vosotros toméis, llegará un momento de vuestra vida en el que decidiréis tener pareja o no tenerla, o tener familia o no tenerla, pero todas esas decisiones que vosotros toméis en la vida son decisiones que tenéis que tomar vosotros mismos, independientemente del juicio de valor que os vayan a hacer todos los que tenéis alrededor de vosotros, porque al final la vida, realmente la vida que yo viví es la mía, y la que tiene que estar contenta con lo que hace soy yo y mi familia, y la que vosotros vayáis a vivir es la vuestra, y tenéis que quitaros todos los condicionantes sociales para poder decidir con total libertad. Ya en el Reino Unido, que me preguntabais que por qué me había dedicado al derecho, pues no había ejercido como abogado, y al intentar buscar un trabajo, primero estuve un poquito en el Foreign Office y después ya me ofertaron montar una práctica de derecho, y fue la primera práctica que montamos en todo el Reino Unido. No había ninguna práctica de comercio internacional, que a mí me lo ofertaron en uno de los bufetes principales que había allí, en DLA Piper, y fue estupendo el poder empezar de cero haciendo una cosa que nadie había hecho en aquel momento. Tuve muchísima suerte, porque el comercio internacional en aquel momento no estaba muy de moda, pero ahora que muchas de vosotros que sigáis la prensa, pues el Reino Unido ha decidido salirse de la Unión Europea, el comercio internacional es de lo que más de moda está, así que es estupendo ser abogado en ese ámbito. Pero mucha gente que me mira y que ve que como ahora eso está muy de moda, pues estamos hablando, yo personalmente pues estoy en programas de televisión y de radio hablando de lo que supone el Brexit con respecto a la reglamentación y los acuerdos internacionales, pues la gente lo ve como algo glamuroso, como que estás ahí en el meollo de toda la discusión pública. Los clientes, pues algunos son países, estás con primeros ministros y con presidentes de empresas, y pues hay una parte que la gente dice, ¡guau, qué cosa tan fantástica! Y sí, es verdad, eso es fantástico. Pero detrás de todo eso hay un montón de horas de lectura para saber qué es lo que vas a decir cuando tú hablas en televisión o hablas en la radio. Y al lado de todo eso hay un montón de casos de cosas muchísimo más aburridas, como son, en mi caso, derechos de antidumping o derechos de aduana, o exactamente la tasa que pagas en el plástico PET de las botellas, o cuál es la reglamentación de los fosfatos que vienen del norte de África. Es decir, que en todos los trabajos, te parezcan desde fuera glamurosos o no glamurosos, en todos los trabajos hay un componente de cosas aburridas que realmente, si no fuese porque las tienes que hacer, pues no te gustaría hacerlas. Y cuando juzguéis el tipo de trabajo que queréis hacer, pues sed realistas, porque no hay ningún trabajo en el que todo lo que hagas sea lo que tú quieres. Siempre hay un componente con el cual tienes que negociar un poquito. Yo llevo en el Reino Unido 14 años, creo ahora, y los primeros pues fue simplemente de instalarnos con la familia, pero en el 2010 mi marido, que era líder del Partido Liberal, en ese momento decidió presentarse a las elecciones generales. Yo me vine de vuelta a Olmedo con mis hijos a dejarles durante la campaña para que no tuviesen que pasar por la campaña. Me volví a mi casa y cuando llegué a mi casa había 3 fotógrafos a la puerta de mi casa que estuvieron, pues si llegué a las 8 de la tarde, pues estuvieron hasta las 12 de la noche. Me fui a dormir y a las 6 de la mañana seguían los fotógrafos a la puerta de mi casa. Los fotógrafos siguieron a la puerta de mi casa durante 1 mes y medio, hasta que las elecciones ocurrieron y decidieron hacer una negociación para hacer una coalición entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, en cuyo momento, en vez de haber 3 fotógrafos a la puerta de mi casa, había como 60 fotógrafos a la puerta de mi casa. Uno pensaría, viniendo de España, donde realmente a las familias de los políticos no se les saca en la prensa, que es una cosa absurda que estén a la puerta de casa. Y eso es lo que yo pensé en ese momento. Pero yo me encontré que cuando salía a la oficina
había un fotógrafo sacándome una foto y sacándola en la prensa y haciendo comentarios sobre lo que yo llevaba. Pero si salía a comprar leche, también estaba el fotógrafo que me hacía una foto para comentar cómo va Miriam a comprar leche el martes por la mañana. El resto de las mujeres de los líderes políticos en ese momento hacían lo siguiente: por la mañana se levantaban y ponían un informe de prensa y decían: fulanita de tal, no os voy a dar los nombres para no personalizar, pero podéis ver quiénes son, hoy se va a Liverpool y lleva lo siguiente: jersey de Zara, falda de Topshop, zapatos de Uterque. Los asesores de mi marido me llamaban: ¿qué decimos? Ponte ahí, que te dicto. Miriam hoy se va a la oficina y lleva puesta su ropa. No podemos decir eso. Escríbelo ahí y sácalo. Día siguiente: ¿y hoy qué decimos? Pues que Miriam se va de nuevo a su oficina y que lleva puesta su ropa. Y así nos pasamos pues como 3 o 4 semanas. Tuve encima la situación de que en una entrevista me preguntaron que si yo iba a dejar mi trabajo para seguir a mi marido haciendo la campaña. Y yo dije, pues seguramente lo que diríais cualquiera de vosotros que estáis aquí, que hombre, que intentaría ayudar, que para eso es mi marido, pero que no iba a dejar mi trabajo porque no podía dejar mi trabajo para seguirle durante 1 mes y medio. Bueno, en ese momento, ¡pum!, la etiqueta de mujer profesional se puso encima de mí. Y con un sistema de comunicación tan cerrado como es el del Reino Unido, con esa etiqueta de mujer profesional, pues vino todo lo demás, los juicios de valor sobre si me dedicaba a los niños o no me dedicaba a los niños, sobre si era buena esposa o no era buena esposa. He tenido programas de televisión enteros y de los importantes en el Reino Unido sobre si era normal que mi marido y yo fuésemos a llevar a los niños al colegio por las mañanas, o si tenía que ser yo la que como buena esposa les llevase todos los días, porque pobre hombre, él estaba trabajando en el gobierno y cómo iba a dedicarse a este tipo de cosas. O sea, realmente un ruido de fondo que no os podéis imaginar. Y yo luché contra ello. Lo que decidí hacer fue luchar contra ello. Y como decidí luchar contra ello, pues estaba de mal humor todos los días. O sea, me convertí realmente en una persona de estas de con mala leche todos los días, que sales ahí mirando al fotógrafo y diciendo: ¿de qué me van a sacar a mí la foto de los zapatos? Voy a llevar los zapatos más feos que yo vea. Y bueno, si hacéis Google cuando acabéis esto vais a ver un montón de fotos de mis zapatos. Pero de repente me vine aquí de vacaciones y a mí todas las mejores ideas de mi vida siempre me salen siempre vienen a mí en mi pueblo, que es donde yo me relajo de verdad. Y pensé, pero qué tontería. ¿Por qué estoy yo aquí luchando contra esta exposición pública cuando lo que tenía que estar haciendo es utilizarla? Y es cuando se me ocurrió montar el programa de Inspiring Girls. Lo lanzamos en el Reino Unido. Os voy a contar un poquito más sobre ello. Si os puedo poner aquí, que creo que no. ¿Que no está? Sí, que alguien lo va a poner ahora. Pero bueno, lanzamos el programa de Inspiring Girls, que es sobre algo que a mí siempre me ha gustado y me ha preocupado, que es el intentar juntar a niñas como vosotros con mujeres como todas las que estamos aquí, para contaros pues lo que hacemos, cómo llegamos, lo que necesitamos y lo que no necesitamos y lo que hemos aprendido en el camino. Y en el Reino Unido fue fantástico. Tuvimos enseguida 26.000 personas, no pasa nada si no está, no os preocupéis, 26.000 personas por todo el país, 26.000 mujeres, todo tipo de mujeres de todos los niveles, que cualquier niña como vosotros podéis pedirlas que vengan a hablar con vosotros en el colegio. Tuvimos el apoyo de prácticamente todas las empresas, todos los grupos de comunicación, desde los más conservadores hasta los más progresistas, desde las revistas del corazón hasta las revistas de las finanzas. Tuvimos todos los partidos políticos apoyando y realmente fue una cosa estupenda. Y a partir de ese momento mi actitud fue la siguiente: si hay cualquier medio de comunicación que quiere hacer una foto a los zapatos, bienvenidos sean los zapatos, vamos a llevarlos de todos los colores posibles, pero que si puede ser a la vez saquen las actividades que estamos haciendo de Inspiring Girls y vamos a aprovechar toda esa exposición mediática para lograr conseguir algo
pues un poquito interesante. Os voy a contar un poquito más sobre Inspiring Girls porque es una campaña que ahora, un programa que ahora tenemos en España y lo podéis utilizar todas si queréis hablar con otro tipo de mujeres, no solo del mundo de la ciencia y la tecnología, sino también de otro tipo de mundos. Lo que pedimos, si lo que pedimos es 1 hora por año para todas las mujeres y vuestros colegios entran dentro del proyecto. Lo único que tenéis que hacer es pedirlas a las profesoras que se apunten, que apunten al colegio. Y ya veis todas las mujeres que están ahí metidas y podéis pedir a cualquier tipo de mujer que haga cualquiera de las cosas que os interesan, que vengan a hablar con vosotros y a contaros lo que han estado haciendo. Estamos ya en 6 países distintos, estamos en el Reino Unido, en Italia, en España, lo hemos logrado lanzar en Serbia, en Chile, en Brasil y hay otros 10 países que están deseando empezar. 2 de ellos son Colombia y México, pero hay otros en Asia y en África que están casi a puntito. Creo que me voy a quitar esto porque si no está aquí. Sí, perdón. Sí. Una de las cosas dentro del programa de Inspiring Girls, que no sé si os ocurre a vosotros, pero nos hacen un montón de preguntas sobre dónde habéis conseguido vosotros la confianza en vosotras mismas. Y hay veces que cuando veis el mundo desde vuestra edad, pues no está muy claro cómo vais a tener la confianza de hacer lo que vosotros queráis hacer, pero es algo que se va aprendiendo con el tiempo. Pero la otra cosa que me llama muchísimo la atención es la falta de conocimiento que hay sobre los trabajos que hay ahora mismo en el mundo real. Casi todos los trabajos que existen hoy en día no son trabajos tradicionales, no son trabajos de abogado o trabajos de médico o de profesor. La mayoría de los trabajos y sobre todo la mayoría de los trabajos que vais a tener cuando vosotros salgáis al mercado de trabajo son trabajos que ni siquiera existen hoy en día, que se están creando con la tecnología. Y es fundamental que vosotros intentéis coger toda la información suficiente antes de que logréis salir al mercado de trabajo, porque si no os vais a estar formando para algo que no va a ser necesariamente lo que vosotros vais a tener ahí en el mercado esperándoos a vosotros. Pero otra de las cosas que intentamos hacer con la campaña, que ya sí que lo tenemos ahí, si puedes pasar. ¿No? Bueno, pues todo empezó porque un 55% de las niñas, pues más o menos de vuestra edad, nos decían que no tenían suficiente acceso a modelos de mujer y pensamos que lo más fácil era coger a todos los modelos de mujer que nosotros conocemos, que hay un montón de mujeres que no necesariamente están en la televisión y en la prensa y en las revistas todos los días, pero que no por ello son menos estupendas y fabulosas y unos modelos vamos a seguir que si yo tuviese niñas e hijas estaría encantada de que fuesen como ellas, pues traerlas a los colegios para que hablen con vosotros y que vosotros tengáis acceso a ellas fácilmente. Si puedes pasar lo siguiente. Otra de las cosas que intentamos hacer en la campaña es generar una discusión sobre los estereotipos que afectan a las mujeres y a las niñas. Y lo que nos interesa sobre todo son los estereotipos que afectan al mercado de trabajo. Os preguntaba antes de empezar cuántas de vosotros queréis ser ingenieros y cuántas de vosotros veis la ingeniería como algo para trabajar en un sitio oscuro y en un túnel y sin luz y casi sin compañeros, ¿no? Pues hay una serie de estereotipos que afectan sobre todo a las profesiones de ciencias en las que a veces no se ve como cosas que son de niñas o otros que piensan, pues es que el típico ingeniero informático te lo imaginas él solo con el ordenador, como no muy bien vestido y como que pasa de todo. Bueno, esos son realmente
tonterías, es que no tiene nada que ver con cómo son las cosas en el mundo real. No tenéis más que preguntar a vuestros profesores que os lleven a ver una de las empresas de informática o de tecnología para daros cuenta qué distinta es la realidad de lo que a veces nosotros tenemos en mente. Y lo que intentamos hacer es que todas las niñas como vosotros, cuando veáis todas esas etiquetas que se os lanzan, como las que se me lanzaron a mí, de mujer profesional, entonces mujer ambiciosa o mujer que no se dedica a los hijos, lo que sea, tú te tapas los oídos. Porque a lo mejor no las podemos eliminar todas, estamos intentando a ver si entre todos eliminamos esas etiquetas, pero si no las podemos eliminar, vosotros taparos los oídos y que no os influya en las decisiones que queréis tomar en el futuro. El tipo de mujeres que nosotros buscamos no son ni mujeres famosas ni mujeres que son superhéroes. Buscamos mujeres normales y parte de lo que me parece que es interesante en campañas como STEM Talent Girl e Inspiring Girls es el darse cuenta de que hay mujeres que vosotros leéis el currículum y dices, wow, ¿no? Qué cosa tan impresionante. Bueno, pues luego cuando las conocéis son mujeres normales, mujeres que tienen los mismos problemas que el resto de la gente y que hace no tantos años, a mí ya me queda un poquito más lejos porque tengo 50 años, pero que no hace tanto tiempo que tenían las mismas inquietudes y las mismas dudas y los mismos miedos que seguramente tendréis vosotros en algún momento si no lo tenéis ahora. Me parece que hay una más. Ahí simplemente os quiero contar un poco dónde estamos en los distintos países, pero si alguna de vosotros tiene inquietudes internacionales, pues parte de lo que podéis hacer es también ayudar con la campaña, porque otra de las cosas en las que yo creo muchísimo es que estáis en una etapa en la que recibís cosas de la sociedad. La sociedad os está dando una educación estupenda. Vuestros padres están dedicados a vosotros, están dedicando el tiempo. Los profesores también. Hay gente de la sociedad civil que os monta campañas para que vosotros podáis llegar más alto. Pero también vosotros tenéis que acordaros de devolver a la sociedad todo lo que podáis. O sea que al margen de lo que queráis hacer profesionalmente, dejad siempre un espacio de tiempo para aquellas iniciativas que sean de ayudar al resto de lo que queráis. Espero que también lo que queráis incluya las mujeres y niñas del día de mañana. Me gustaría dejaros solamente con un par de reflexiones así de carácter más general. Y es el deciros que yo pienso que todo lo que yo he hecho en mi vida lo he hecho sobre todo a partir del esfuerzo, pero con suerte. O sea, yo creo que en la vida hay un componente de suerte importante, de ese saber estar, que te han pillado las cosas en el momento adecuado y en el sitio adecuado. Pero ese componente de suerte no lo podéis cambiar. Ese no lo definís vosotros. O sea, que ese o va a estar o no va a estar y pasas por momentos mejores y peores en la vida y todos tenemos cantidad de cosas que no nos esperábamos. Yo hace 1 año y pico descubrí que mi hijo mayor tenía cáncer, fue un golpe tremendo, gracias a Dios ahora lo ha superado, pero hay cosas que te ocurren en la vida que son realmente de suerte y que tú no las puedes cambiar. Pero el otro componente, el componente del esfuerzo, ese sí que le puedes cambiar, ese es vuestro. No es de vuestros profesores, no es de vuestros padres. Es fácil echar la culpa al resto de la gente cuando las cosas no van bien. Es vuestro. Cuanto más esfuerzo pongáis en algo, más vais a recoger el día de mañana y a veces a lo mejor no lo veis inmediatamente, pero con el tiempo lo veréis. Yo he desarrollado toda mi vida con 2 cosas en mi cabeza, que no la tienen los hombres. Y son las siguientes. Yo aquí tengo mi frigorífico. Yo hago negociaciones complicadísimas, investigaciones de sanciones, 40 personas en la habitación, en la sala, negociando con todas ellas. Realmente tienes que concentrar, algunas de ellas de servicios financieros, que es muy difícil ver exactamente dónde están las transacciones. Bueno, pues en todos esos momentos yo sé exactamente qué hay dentro de mi frigorífico. Sé si falta leche, si hay que comprar pan, si lo tengo ahí, va como en paralelo.
Mi marido, que está tan ocupado como yo y que ha sido definido por algunas publicaciones británicas como un icono feminista, pues no tiene el frigorífico en su cabeza, porque para eso me ocupo yo. Y bueno, pues hemos decidido organizar nuestra familia de esa manera, pero yo voy con una carga adicional que simplemente por educación, pues me he hecho responsable en mi familia de una serie de cosas que los hombres de mi familia no se ocupan de ello. A lo mejor cuando vosotros llegáis a mi edad no tenéis que haceros cargo del frigorífico, pero si lo tenéis que hacer, pues creo que hay que tener una discusión dentro de la sociedad sobre por qué las mujeres siguen ocupándose sobre todo del cuidado de las familias independientemente de que trabajen, y creo que es una discusión que hemos empezado a tener pero que realmente no hemos acabado, y hay que seguir empujando para que que podamos compartir todas estas tareas, no solo las que se hacen, sino aquellas las que tienes que gestionar de una manera más igualitaria. Y la segunda cosa que yo tengo en mi cabeza es un interruptor, que es el interruptor de la confianza en mí misma. A mí hay cosas que me aterrorizan. Yo hago discursos como estos, he hecho discursos pues para 1000 y pico personas en el Reino Unido en inglés. Pues oye, antes de que voy, pienso, lo voy a poder hacer, pero... Y me entra, a mí, me viene aquí, a la parte de detrás de la cabeza. Es el miedo. Tengo ahí. Hay otra gente que le viene al estómago, pues a mí, como me gusta comer, no me viene al estómago, me viene aquí, a la parte de detrás de la cabeza. Y hay veces que he intentado luchar contra ello, pero luego me he dado cuenta de que no, que es fundamental sentir el miedo. Hay que dejarlo ahí, tú lo ves, piensas, seguramente no voy a ser capaz de hacer esto, voy a ser capaz, lo podré hacer, y luego ya le das al interruptor de la autoconfianza y dices, me voy a lanzar de todas las maneras. No hay nadie, no conozco a una sola mujer, casi no conozco a ningún solo hombre, pero desde luego no conozco a ninguna sola mujer que piense que todo esto es fácil, que pueden hacer todas las cosas, que no ha tenido en algún momento una crisis de confianza. Todos lo tenemos, es una situación humana. Cuando os ocurra a vosotros, pensad que hay millones de personas en el mundo que están pasando por esas sensaciones. Pero la confianza en ti misma es el producto de la experiencia. ¿Por qué sé yo que puedo hablar a 1000 personas en inglés? Pues porque lo he hecho más veces. Y una vez que lo he hecho ya 1 y 2 veces, pues ya sé que lo puedo hacer. Y la primera vez, pues te tienes que lanzar y tienes que hacer también un poco de teatro pensando que, bueno, pues que no note nadie que creo que no lo puedo hacer. Pero nunca penséis, cuando tengáis un momento de duda, nunca penséis que sois las únicas que tenéis dudas, porque hay cantidad de gente que tiene dudas todos los días y la vida es poder superar esas dudas que tenéis. Solamente terminar diciendo que creo que tenéis una suerte fantástica, sois una generación ideal. Cuando salgáis al mercado de trabajo, pero si lo tenéis todo, tenéis el conocimiento, podéis tener información así con un clic, habláis idiomas, tenéis profesores dedicados, padres que se dedican a vosotros, se puede viajar, encima tenéis libertad, ahora no hace falta tener que elegir un trabajo durante toda la vida, sino que podéis cambiar, o sea, realmente lo tenéis todo, a pesar de lo complicada que está la situación políticamente, si os abstraéis de eso, estáis en el momento, de todos los que yo he conocido, en el mejor momento para ser jóvenes. Y solo espero que cuando miréis hacia adelante, como niñas que sois, decidáis siempre con libertad y nunca dejéis que el resto de la gente tome decisiones por vosotros, porque esta es vuestra vida y si no decidís vosotros, pues nadie va a poder decidir mejor que vosotros mismas. Muchísimas gracias. Creo que tenemos tiempo para alguna pregunta, si alguien tiene preguntas. No hagáis esto que os decía yo antes, porque ya os he callado a todas. ¿Habéis visto? Sí, hay mucha diferencia entre estudiar en España y trabajar en otro país. Sí. Para mí en aquel momento, a lo mejor ahora me da la impresión de que se están abriendo más los estudios y se están haciendo más prácticos. Para mí la diferencia no fue tanto sobre si los estudios
me prepararon lo suficiente como para hacer el tipo de trabajo que hice después, porque he conocido muchísima gente que mira hacia atrás y piensa, en realidad la universidad tampoco me preparó tanto para lo que yo iba a hacer después. Es difícil hacer la universidad muy práctica, creo que es una de las asignaturas pendientes que tenemos aquí en España, pero para mí la diferencia fundamental es que yo venía de un ambiente en el que si tú estudiabas Derecho, ibas a ser abogado. Si estudiabas Económicas, ibas a ser economista. O sea, que lo tenías todo como muy marcado, ¿no? Y en el ambiente anglosajón, que ocurre mucho en el Reino Unido, pero ocurre todavía más en Estados Unidos, es justo al revés, es la libertad. Tú decides lo que tú quieres hacer y luego da igual lo que tú hayas estudiado, porque lo que valoran es tu capacidad de aprendizaje. Entonces, yo acabé haciendo Derecho en el Reino Unido, pero si hubiese dicho que quería hacer pues cualquier otra cosa distinta, hay antropólogos, por ejemplo, en mi firma, o gente que estudió francés, que no tiene nada que ver con el Derecho, y que se les permite reinventarse de una manera que yo creo que tiene mucho más movilidad laboral que la que tenemos aquí, aunque creo que aquí está cambiando. Para mí hay algo que además ocurre en Estados Unidos, que a aquellas que os gusta la tecnología es estupendo, que es el valorar el fracaso. En Estados Unidos tú fracasas y la gente lo valora. Y cuando empiezas otra vez, dices, claro, ha fracasado, porque sería imposible que lo hiciese la primera vez sin fracasar. Eso en el mundo de la tecnología es lo que ha hecho que muchísimas startups pues nunca sale bien la primera vez. Siempre dicen que ningún plan logra sobrevivir cuando se encuentra con el enemigo, ¿no? Lo sacas al mercado y pues muchas veces no funciona. Y el valorar ese fracaso es algo que creo que hace que en el mundo de la tecnología haya muchísimo más dinamismo. Sí, es un poco distinto. ¿Alguna más? Pues me dijiste que iban a preguntar mucho. Pero bueno, chicas, venga. Sí. ¿Qué habrías estudiado si se te hubiese explicado más lo que habrías encontrado en el... Bueno, la pregunta es que ¿qué hubiese estudiado si hubiese conocido más? Si diese marcha atrás, hubiese hecho ciencias en lo que era el bachillerato. Es ahora bachillerato otra vez. Tengo un lío porque mis hijos no son del bachillerato, son del sistema británico y ya no tengo muy claro cuáles son los nombres. Pero me hubiese gustado más hacer ciencias, creo, que letras, aunque siempre, yo estoy muy en contra de eso de que tienes que elegir solo ciencias o solo letras, ¿no? O sea, creo que hay que no es tanto que haya que enseñar más ciencias, sino que hay que enseñar las ciencias y las matemáticas de una manera distinta. No es tanto el número de horas. Pero en términos de carrera, pues me hubiese gustado más hacer algo relacionado con los negocios y quizá compaginar negocios con una ingeniería que no hice y que luego he echado de menos después. Yo ahora estoy en el comité de auditoría de un banco de inversión, de UBS. Y si no vienes de una formación, pues eso, muy de números, digamos, te cuesta un poquito adaptarte. Y me hubiese gustado tener más formación. Pero también te tengo que decir que, te puedo tutear, ¿verdad? Que he estado aprendiendo toda mi vida. O sea, yo el año pasado entré en UBS y no venía de la parte de contabilidad y pues me he pasado un año que no he hecho más que estudiar fichas contables y todos los procedimientos. Y también, en general, he visto mucha gente que se ha quedado estancada una vez que empezaba a trabajar, ¿no? O sea, que esa lucha contra la mediocridad, en el fondo, ¿qué es lo que estáis haciendo? Lo que estáis haciendo es una lucha por la excelencia y contra la mediocridad. Os lo contamos de otra manera, pero eso es en realidad lo que estáis haciendo, ¿no? El intentar en lo que vosotros queráis ser, que eso ya es para vosotros decidirlo, pero intentar ser las mejores y por lo menos, si no ser las mejores, haberlo hecho lo mejor que vosotros no podíais hacer, pues esa lucha no se acaba cuando tú consigues un trabajo, sino que sigue contigo toda tu vida. Y esa manera de superarse, en el fondo, eso es la salsa de la vida profesional. Igual que has dicho que algunas startups han fracasado y luego, como se han reinventado, han conseguido un cierto éxito, ¿consideras que algo a ti te ha hecho
no fracasar, pero de algún modo tropezar para que luego hayas podido seguir creciendo? Sí, bueno, la primera vez que intenté buscar trabajo y que no me salió me vino fenomenal, porque yo venía un poco subidita de pensar que tenía las notas bien y que bueno, que a mí todo esto, lo de la crisis no me iba a afectar porque para eso tenía yo las notas que tenía y te pone en tu sitio y te hace luchar mucho más, claro que sí, pero así a nivel general, pues sí que he tenido fracasos importantes de trabajos que quería conseguir y que no me funcionaron y que me hicieron pensar si yo había pensado bien que tenía lo que tenía que tener para lograr esos trabajos. O sea, se tenía que aumentar la formación para conseguirlos. Y, por ejemplo, al empezar a entrar en consejos de administración, pues yo empecé mucho antes de lo que entré, pensando que quería hacerlo, te dicen que no, te vienes un poco abajo. Y luego piensas, hombre, pues a lo mejor me han dicho que no, ¿por qué? Pues hay una parte que te tienes que rehacer a ti misma, ¿no? Yo creo que cuando alguien te dice que no profesionalmente, es muy importante que tú pienses que no todo es un juicio personal, o sea, que no te están diciendo que tú eres un desastre, sino que a lo mejor están buscando un amarillo brillante y tú eres rojo. Pues es que no cuadra, porque las cualidades que tú tienes son cualidades distintas, pero también tienes que hacer un poco de autocrítica, ¿no? Tengo lo que necesito tener para este tipo de trabajos, y en mi caso pues me hizo centrarme muchísimo en la parte de finanzas y en la parte de lo que se llama compliance ahora, que está muy de moda, y a raíz de ahí conseguí hacer luego trabajos pues como el comité de auditoría que hago ahora, que es una de las cosas más complicadas y con más responsabilidad, incluso penal, que hay en el banco. O sea que creo que siempre tienes que dar un poquito marcha atrás, pero incluso los fracasos y las situaciones más difíciles a nivel personal, creo que siempre puedes aprender algo de todo ello. Muchas veces no lo ves en ese momento, pero miras hacia atrás. También hay muchas veces que dices, pues qué suerte tuve de no conseguir ese trabajo porque realmente no era lo mío, ¿no? O sea que hay que mirarlo todo con perspectiva, yo creo. Antes nos has preguntado por nuestro ejemplo de mujer, ¿cuál sería el tuyo? No tengo un ejemplo de mujer concreto, aparte de mi madre, como todos, pero no hay así a nadie que diga, me encantaría ser como ella. Sí que hay gente a la que admiro, casi todo es gente que no ha seguido un camino convencional, y también ha habido muchas mujeres en mi vida que no necesariamente son mi modelo ideal de mujer, pero que han sido muy importantes durante mi carrera como ejemplos a seguir en momentos determinados. Yo, por ejemplo, en ese momento que os conté que me resultó muy difícil compaginar un trabajo que tenía de viajar muchísimo y sin control, realmente no tenía agenda ese trabajo, ¿no? Juntarlo con el tener hijos, con el empezar a tener hijos, pues tuve la suerte de que estaba trabajando en ese momento con una ministra de Asuntos Exteriores muy joven, Anna Lindh, que era ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, que a lo mejor a alguna de vosotros o seguramente a vuestros padres les suena porque fue una ministra que fue asesinada por un euroescéptico en Suecia, pues hace que fue como unos 15 años, 14 años más o menos. Y ella tenía niños pequeños, era mucho más senior que yo, estaba en un puesto mucho más importante. Claro, yo era la ayudante del comisario, ella ya estaba de ministro. Y fue un modelo muy importante porque me di cuenta que si ella lo podía hacer a un nivel mucho más alto, pues seguramente también lo podía hacer yo durante esos 3 años que hice ese trabajo teniendo niños pequeños. Pero recuerdo incluso conversaciones de nivel muy práctico, en esos trabajos que haces con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que son casi diplomáticos, pues
se supone que tienes que ir a todos los cócteles y todas las fiestas que hacen en las embajadas, ¿no? Que es no solo una pérdida de tiempo, pero es que no os podéis ni imaginar la de fiestas y cócteles nacionales que hay en todas las embajadas, pero es que deben de ser días nacionales todos los días, porque siempre tienes algo que hacer y no es nada interesante en términos de trabajo, pero bueno, se supone que es parte de tu obligación. Pues si tienes niños pequeños es un poco difícil de hacerlo. Y yo recuerdo a Annalyn diciéndome, ¿pero por qué te estás agobiando con una cosa de estas? Tú, cuando te viene un ministro a decir, o un embajador a decir que hay una cena por la noche, pues a no ser que sea una cosa muy importante, tú dices, invitación de la embajada, y tú dices, lo siento mucho, tengo la política de no hacer cenas ni cócteles por la noche. Dije, bueno, pues vale, si piensas que lo puedo decir. Y recuerdo la vez que me vino el embajador a decir, esta noche no sé qué, y que ahí le solté yo, pues de esos momentos que le das al interruptor que dices, bueno, se me va a caer el pelo diciéndole esto al embajador, seguro que pone una queja a mi comisario, y le dice, lo siento mucho, señor embajador, pero es que tengo la política de no hacer cócteles y cenas por la noche. Me dijo, bueno, no pasa nada, ya comemos mañana. Fue como, si hubiese sabido todo esto hace 6 o 7 meses, lo que me hubiese ahorrado, ¿no? O sea, que a veces son ejemplos así de inspiración a seguir, y a veces también es muy importante coger ejemplos, yo creo, a nivel más práctico de gente que haya hecho antes que tú lo que tú estás intentando hacer. Sí. ¿Y ahora me tengo que ir? ¿La última pregunta? Sí. Que has dicho antes que hay que cambiarla, porque explicando lo del frigorífico y tal, que las mujeres tenemos indirectamente esa responsabilidad. Que ¿cómo crees que se podría cambiar eso de cada vez? Bueno, esto te lo podía estar horas hablándote de esto y no voy a poder porque me voy a tener que ir a coger un avión de vuelta a Londres. Pero yo creo que en general hay países como el nuestro, o el país donde yo paso también mucho tiempo, en el Reino Unido, donde hemos hecho muchísimo progreso con respecto a los derechos de igualdad de género. Se empezó con el derecho de voto, se siguió con el derecho de tener el mismo salario, que no estamos completamente ahí, pero bueno, que está muy en el punto de mira. En general, yo creo que el proceso ha sido la igualdad ante la ley. Después pasó por la igualdad en el trabajo, con todos los problemas que todavía quedan ahí, y lo que falta todavía es la igualdad en casa. Y ahí se ha hecho cierto progreso porque se empieza a reconocer pues, cosas como los permisos de maternidad y paternidad. Hay ya muchos países en los que se introduce el permiso de paternidad, no solo en términos de igualdad entre padre y madre, sino que si los padres no lo utilizan, lo pierden. O sea que normalmente son los países escandinavos los que han empezado a hacer todo este tipo de políticas sociales, y los demás seguimos. Pero sigue ahí latente, yo creo, una problemática que es que el cuidado, o sea, nuestra sociedad necesita cuidarnos los unos a los otros. Y a los que tenemos que cuidar son o los niños pequeños, según vamos teniendo niños, que tenemos que seguir teniendo niños, no solamente que queramos, sino que como sociedad, si tú lo miras desde el punto de vista económico, necesitamos seguir creciendo, si no, la única manera de crecer es la inmigración. Y además yo creo que por cómo se están desarrollando los patrones demográficos, se junta cada vez más el momento en el que las familias jóvenes cuidan de los hijos con el momento en el que cuidan de los padres en edades avanzadas, ¿no? Esto es lo que se llama la generación sándwich entre los hijos y los padres. Bueno, pues a los hijos y a los padres hay que cuidarlos. O sea, lo que no puede ser es que dejemos la situación en la que decimos, alguien se va a hacer cargo, que me lo den todo hecho. Porque no, es que detrás de pensar que no vas a dar soluciones como la sociedad, pues está normalmente una mujer, a veces también son los hombres, pero normalmente en nuestros países son las mujeres las que por detrás van haciendo ese esfuerzo. Y yo conozco a un montón de mujeres que antes de salir de su casa hacen media jornada de trabajo en la propia casa, después se van a la oficina o al trabajo que tengan, y cuando vuelven está la otra media jornada esperándoles ahí. Creo que por lo menos hemos empezado a tener una discusión. A nivel personal creo que hay muchas familias en las que se está empezando a reaccionar y se van cambiando un poco los patrones despacio, sí que es verdad que despacio, pero creo que el fomentar esa discusión es esencial, porque si no la ponemos sobre la mesa,
no vamos a hacer que sean las empresas y toda la red social la que se involucre en dar soluciones. Yo ahora mismo soy abogado, pero si yo puedo trabajar desde aquí, ahora mismo desde el aeropuerto, cuando esté esperando el avión, os puedo asegurar que voy a estar mandando cosas a los clientes ni saben dónde estoy, ni les interesa además, porque lo que quieren es que les esté atendiendo. Pues es que da lo mismo que yo trabaje desde mi casa o que trabaje algún día, desde mi oficina o algún día desde mi casa. Yo vivo en Londres. 45 minutos en ir a la oficina todos los días. Hora y media de transporte, ida y vuelta. El viernes, y vivo en un sitio céntrico, o sea que no penséis que es que vivo muy lejos. El viernes he perdido prácticamente un día de trabajo yendo y viniendo. Pues es evidente que es absurdo no pensar que se puede trabajar más desde casa para determinadas cosas. No todas y por lo menos en algún tipo de trabajo. Pero esa discusión yo creo que la solución es en poner el tema sobre la mesa para que deje de ser un tabú y a raíz de ahí pues ir intentando buscar soluciones entre todos. Creo que ya sí que me tengo que ir, pero muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros. Bueno. Os prometimos una mujer increíble y creo que, vamos, espero que hayáis disfrutado de la experiencia porque ha sido genial, vamos. Vosotras, o sea, segunda edición, la primera edición entiendo que también se puede ir, chicos, Roberto, Enar, primera edición pueden abandonar la sala, segunda edición las que han participado en el Talent Search. Seréis todas las niñas y las familias, ¿vale? Pero de la primera edición hay muchas chicas, estoy preguntando si se quedan también. Ah, vale, bueno, pues perdonad. Primera y segunda edición os quedáis con vuestras familias, todos los invitados que habéis venido esta tarde a la masterclass, que no sois ni las chicas ni sus familias, pues gracias por haber venido. Siguiente masterclass el 2 de diciembre, sábado por la mañana, y seréis bienvenidos para seguir participando. Gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, esperamos que os haya gustado. Este entorno que habéis vivido hoy es una de las partes esenciales del proyecto Stentalengel. Este entorno de inspiración, de poder conversar con una mujer de referencia que tiene una historia interesante que contar y con la cual podéis interactuar y podéis conocer más sobre su vida personal y profesional. Este entorno está abierto a todas vosotras. Como sabéis, trabajamos con un grupo de 30 alumnas, que son las que hoy vamos a comunicar que están seleccionadas, pero este entorno que habéis vivido hoy está abierto a todas vosotras y queremos contar como hoy con todas vosotras para que podáis en las 8 masterclass estar presentes. Os voy a contar qué es lo que vamos a hacer durante este año para que todas tengáis la información y luego os daré un comentario sobre las pruebas que habéis hecho y cómo lo habéis hecho, ¿vale? Y finalmente comunicaremos cuáles son las 30 seleccionadas finalmente para esta segunda edición. ¿Os parece bien? Comenzamos con un programa de primer nivel que se llama Science for Her, que está dirigido a niñas de tercero y cuarto de secundaria. Este programa ya cumple su segunda edición. Ese programa, al cual habéis hecho vuestra candidatura, consta básicamente de las siguientes actividades. La más importante y principal, esta que hemos visto hoy, las masterclass. Tendremos 8 durante todo el curso, esta ha sido la primera, y acabaremos con Elena Antolín y tendremos también a María Blasco, a personas especialmente relevantes. Sobre este punto os insisto en que es importante desde nosotros como organización poder contar con todas vosotras en esos sábados. Lo hacemos siempre los sábados, hoy era viernes porque Miriam venía de Londres, tenía un viaje complicado, pero todos los viernes, una vez al mes, tendremos este encuentro para que nos podamos juntar aquí en el museo y que podamos tener esta masterclass junto con vosotras, las familias y los ciudadanos que quieren venir a escucharnos. Este es el primer mensaje que me gustaría resaltaros a todos vosotros. Con independencia de los nombres que luego diga al final, todas estáis invitadas a estar aquí y a crecer con nosotros, ¿vale? La segunda parte de actividad de este proyecto son las sesiones de shadowing que hacemos en colaboración con las compañías Asti y L'Oréal. Cada una de vosotras en parejas, las que seáis seleccionadas, una vez cada 2 meses tendréis sesiones de shadowing en estas compañías acompañadas por mentoras. En horario de tarde, básicamente, compartiréis una jornada profesional con estas mentoras para que podáis conocer empresas de base tecnológica y también podéis conocer qué hace una mujer STEM en estos campos, ¿vale? Este servicio
los shadowing será específico solo para las 30 seleccionadas, ¿entendéis? ¿Esto por qué es así? Porque hasta la fecha no tenemos tantas mentoras como para poder dar servicio, por ejemplo, a 100 o 200 alumnas, ¿me entendéis? Es decir, que la limitación de las 30 alumnas también tiene que ver con nuestro número de mentoras y nuestra capacidad de crecimiento. El tercer servicio que vamos a ofreceros es la posibilidad de participar en talleres tecnológicos. Estos talleres tecnológicos van a estar abiertos a todas vosotras, ¿entendido? Son talleres que van por inscripción y entonces podéis inscribiros a talleres que haremos de robótica, talleres de programación, etcétera, en los cuales también podréis participar. Otra cosa que vamos a hacer este año es una serie de eventos con Telefónica y con L'Oréal. El primero de ellos comenzará siendo con L'Oréal, un evento muy de primer nivel el 22 de noviembre, donde iremos a Madrid y podréis estar en contacto con las mejores científicas españolas del momento. Este evento también será solo para las 30 niñas seleccionadas. Y por último, haremos un gran evento nacional este año con todas las niñas y mujeres de Cantabria, de Valladolid y de Burgos, donde tendremos ya un evento final para compartir todos juntos, ¿vale? Esto lo que tiene que ver con el programa Science for Her. Además, este año ponemos en marcha Mentor Woman, que es para las alumnas de cuarto del año pasado de Science for Her, que están ahora en bachillerato y que también se incorporan algunas alumnas de bachillerato de la ciudad, tanto de primero como de segundo, que han optado al Talent Search. En el caso de las alumnas de bachillerato, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vais a estar también invitadas a las masterclass, vais a tener una mentora online para que podáis trabajar con ella un proyecto de investigación, el que vosotros deseéis, y un contacto mensual vía un formato Skype o similar, donde podáis también interactuar con esta mentora para vuestro desarrollo profesional. Los mejores proyectos de investigación que hagáis este año serán premiados y optaréis a una serie de becas internacionales. Estamos trabajando para llevaros a algunos países europeos, entonces los mejores proyectos que hagáis este año os servirán a optar para una experiencia internacional durante el tiempo de verano. También os digo que tenemos ya dispuesto, organizado un espacio de 3D, un espacio virtual, donde vamos a poder contar con todas vosotras. Un espacio virtual en el que os mandaremos una contraseña y un usuario y donde vais a poder interactuar con vuestras mentoras, vais a poder conocer las masterclass que hacemos en Valladolid, en Cantabria, etcétera. Y también esa va a ser una posibilidad de que podamos tener una plataforma digital donde podáis interactuar entre vosotras y también con las diferentes mentoras, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que he contado? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Muy bien. Pues entonces ahora voy a pasar al segundo punto, que es un poco daros feedback sobre los resultados que habéis obtenido en las pruebas que habéis hecho, ¿vale? Quiero deciros que sois extraordinariamente brillantes. Tenéis una capacidad intelectual que es maravillosa. Yo he corregido cerca de 100 y pico test vuestros, ¿no?, durante las últimas semanas, y me emociono porque sé de vuestro potencial intelectual, de vuestra capacidad, de vuestra fortuna y de vuestros dones. Habéis competido, tenéis que competir con alumnas que son pues muy brillantes, pero quiero deciros que todas las que estáis aquí hoy con nosotros tenéis un futuro prometedor y grande porque tenéis una gran capacidad a todos los niveles. Y esa es mi primera felicitación que quisiera daros. Eso no lo digo por cortesía o para engañaros, sino lo digo de verdad, con el corazón. Es decir, que sois realmente alumnas excepcionalmente brillantes. Ya os lo dije cuando hicisteis las pruebas y también os lo digo nuevamente hoy. El proceso de selección que hemos hecho se basa estrictamente en las pruebas objetivas que habéis realizado, ¿vale? Y por tanto, la selección se ha hecho ordenando los resultados obtenidos en vuestros ejercicios, ¿vale? Y esos resultados son fantásticos porque todas vosotras tenéis, como luego veréis esta tarde cuando os envíe los informes a cada familia, resultados altísimos, pero seleccionamos a 30, de tal forma que solo os pido que aquellas que hoy no seáis seleccionadas, no penséis, ¿no?, que tenéis menos capacidad, ¿no?, que aquellas que os rodean, porque todas son resultados son realmente magníficos. Eso también lo digo para las familias, para que sepáis que es así, y que si pudiésemos coger a 60, pues cogeríamos a 60, si pudiésemos coger a 90, si fuesen 200, pues serían 200, pero a fecha de hoy solo podemos trabajar con este número. También porque, como veis, es un proyecto que es gratuito. Todo lo que hacemos se basa en la generosidad de las compañías que ponen su esfuerzo para hacer esto posible. En primer lugar, la Fundación ASTI, L'Oréal, la Junta de Castilla y León. Y también deciros que cuanto más capacidad económica tengamos, pues más posibilidades podremos ofrecer, ¿vale?
Pero este segundo mensaje sí que me gustaría que lo tuvieseis claro, grabado a fuego, que sois brillantes, que sois muy buenas y que lo que habéis hecho es realmente fantástico, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a sacar mi papel que tengo aquí, ¿vale? Y voy a decir las alumnas que este año formarán parte de Stental Engel Burgos, ¿vale? Muy bien. A las familias, pues deciros que ahora cuando salga de aquí y vaya a mi casa, pues me pondré delante del ordenador y os enviaré una a una los informes, ¿no?, que habéis obtenido. Vais a recibir dos tipos de informes. Un informe que se llama un informe global, donde vais a encontrar las puntuaciones alcanzadas por vuestras hijas, ¿vale? Ese informe consta de diferentes puntuaciones. Una que se llama aptitud verbal, que mide vuestra capacidad para el manejo del lenguaje y la comprensión. Otra que se llama aptitud numérica o matemática, que habla de vuestra capacidad para el manejo, ¿no?, en las áreas matemáticas y numéricas. Una tercera que habla de la aptitud espacial, que es esencial, por ejemplo, para las ingenierías, vuestra capacidad de visoespacial para orientar objetos con la mente. También vais a tener una información sobre vuestro cociente intelectual. El cociente intelectual es un número por el cual distribuimos a la población en función de su inteligencia, ¿vale? Que va, pues, la media es 100 y a partir de ahí pues va ascendiendo. Y luego también tendréis una puntuación de razonamiento que mide vuestra capacidad de razonamiento abstracto, ¿vale? Todas las puntuaciones se expresan en percentiles, que van desde el 0 hasta el 99, ¿entendido? Así que la máxima puntuación que se puede alcanzar es 99. ¿Qué significa ese 99? O el 95 o el 80, por ejemplo. Una puntuación de 75 significa que estáis por encima del 75% de las niñas de toda España, por ejemplo, en aptitud verbal o en aptitud matemática. ¿Se entiende? Una que obtenga un percentil 98 en aptitud verbal significa que supera al 98% de las niñas españolas en esa capacidad. ¿Me entendéis? ¿Sí? No, comparado con chicos y chicas, ¿entendido? Sí, la muestra es mixta, ¿vale? Eso es. ¿Bien? Ok. Como veréis, las que estáis aquí, muchas tenéis puntuaciones de 75 o 78 percentil, ¿no? Y algunas con esa puntuación no habéis podido entrar en el corte de 30, ¿vale? Os lo digo porque hay alumnas aquí que obtienen puntuaciones de 98, 99, o sea que están casi en el 1% de las mejores alumnas españolas, ¿me entendéis? En este puntuación. ¿Me entendéis? Esa es la razón de ser de estas puntuaciones, ¿vale? Así que ya no me enrollo más y vista esta lección de psicometría que acabo de dar, pues paso a decir los nombres. Muy bien. Comenzamos por Stental Engel Science for Her, tercero, Noelia Auba, Julia Casas, Julia de Pablo, María Gómez, Lucía Gómez, Lara González, Rebeca González, Gloria González, María Gutiérrez, Paula Iglesias, Laura Inés, Alba Ordóñez, Elena Ortega, Lucía Peña, Elena Ruiz, Sofía Sanz y Nuria Vadillo. De cuarto, Silvia Arce, María Carracedo, Olivia González, María Eugenia Martínez, Marta Moral Martín Palacín, Jimena Morillo Ontilluelo, Rocío Pacheco, María Pérez, Alicia Puente, Ana Rivas, Ainhoa Rodrigo, Lucía Rodríguez, Alba Rojo, Laura Rojo y María Ruiz. Paramento Worman, alumnas de bachillerato, Lorena Barbero, Gema Fisac, Celia García, Cristina Gutiérrez, Patricia Hernando, Candela Ibáñez, María Ojeda, Celia Martínez, Carla Ortega, Marina Pardo, Eva Rubio, Ruth Zamora, Leticia Fernández, Paula Rastrilla, estas ya son de segundo bachillerato, y Silvia Romero, ¿vale? Pues ahora, si os parece, nos hacemos todas juntas una foto, primero todas juntas y luego las 30 que he mencionado, ¿vale? Gracias.